Sí. Bueno, he comentado, se oye bien, ¿no? O sea, puedo hablar así y... Pues no, he comentado siempre en comité que realmente vengo... Ayer ayudé a una amiga en un taller que dio en Tortosa, que no sé si habéis estado nunca, es justo al lado del delta del Ebro. Y hoy lo que he hecho durante todo el día ha sido remontar el Ebro, porque me lo iba encontrando pues en Zaragoza o por aquí. Y además es una... O sea, Tortosa, ¿no? Porque es una ciudad que tiene su casco viejo, fue como un puerto de... Cuando un tramo del río era navegable fue un puerto en la época medieval y tiene mucha memoria, podríamos decir, ¿no? O mucha historia. Pero yo, sobre todo, estos últimos meses he trabajado en el delta, que es donde va a todo este agua marrón que tiene el río ahora, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es muy poético, porque realmente ahora hay muchas presas y no, quizá no es tanto así, ¿no? Pero todos estos lodos de La Rioja o de los Monegros, todo eso acaba en un territorio, que es el delta del Ebro, que como aparte hay cambios, hay temporales, cuando construyen algo se acaba destruyendo o sube el nivel del agua, como ahora mucho con el cambio climático, etcétera. Y es un lugar que me chifla porque es barro fresco, no hay nada ahí. No sé por qué explicar hasta ahora. Bueno, porque vengo de ahí y porque estoy todavía un poco con este traqueteo de autobuses y cosas y por eso estoy un poco fuera descolocado. Que bueno, está guay, porque voy a hablar de estar un poco deslocalizado en España. Entonces estoy deslocalizado ahora aquí y vamos a ver cómo lo trabajamos. Ahora mismo, como además esto es un poco de cruce, un poco sobre pensamiento y hay gente que ha estudiado filosofía y todo eso, o sea, yo sobre todo os voy a hablar de una cuestión, de cuestiones prácticas en las que sí que hay algún trabajo con lenguaje, pero sobre todo hay una formalización o una traducción de ese lenguaje, ¿no? O sea, pero es verdad que en paralelo, yo creo que para no pensar mucho en lo que hacía, tenía una producción más teórica o más de investigación, sí. Y estas investigaciones de forma son muy impulsivas y sí, como habéis comentado, pues tienen que ver muchas veces con aspectos, yo creo sí, con aspectos de la historia de España recientes, ¿no? Yo comencé la facultad en el 98 y en ese momento en la facultad realmente había una serie de profesores, habían como realmente todo lo que era la corriente, podemos decir, del postestructuralismo francés estaba muy en boga, ¿no? O sea, todo lo que era Derrida, Foucault, etcétera, se enseñaba mucho en los primeros cursos. Y mi aprendizaje viene de ahí. Y de hecho ahora mismo, ya sé que es un poco la gente que hace las tesis, sin querer habla mucho de las tesis, ¿no? Y yo no no voy a poder evitar hacer una mención a mi tesis que es la que estoy haciendo ahora, que justamente acaba en ese momento. Mi tesis lo pongo lo digo porque tiene que ver con, un poco con filosofía y después lo voy a entroncar con mi trabajo. Mi tesis va sobre la influencia de la deconstrucción en España en los ámbitos de la arquitectura y de la escultura. Y me gusta más que nada porque tiene que ver con la historia de un malentendido, ¿no? O sea, como no voy a explicar la deconstrucción o el postestructuralismo, pero sí que bueno que nace en el seno de los estudios literarios o de la filosofía. Y es muy interesante porque en un momento dado estos planteamientos hay una serie, sobre todo de arquitectos, que quieren llevarlos a la realidad, a la tercera dimensión. O sea, se leen, sobre todo Peter Eisenman, del ámbito de Nueva York, lee estos textos, sobre todo de Derrida, y quiere plasmarlos en edificios de una forma eh, pues que resultó ser quizá un poco literal, ¿no? Pero me fascina mucho cómo alguien, un planteamiento teórico, quiere llevarlo a la cosa más azarosa del presente o del momento vivido, ¿no? Y bueno, en España eso tuvo dos entradas, sobre todo en Barcelona en arquitectura, en el Colegio de Arquitectura de Barcelona, con Enric Miralles, del que hizo una investigación, Villaplana y Piñón, etc. Y en el ámbito de la escultura, sobre todo la puerta de entrada fue el País Vasco. Y ahí realmente muchas veces la deconstrucción entra en España cuando se quiere deconstruir o se quiere romper con una serie de mitos, ¿no? En Cataluña quizá lo que se intentó romper fue Gaudí y por eso la deconstrucción tiene un aspecto formal muy, muy fuerte, ¿no? Y en el País Vasco lo que se intentó deconstruir fue Oteiza. Hay como el gran artista de la deconstrucción, el gran escultor es Txomin Badiola, por los años 80, junto con Moraza, Marisa Fernández, etcétera. Lo que hacen es reflexionar o trabajar sobre esa producción, no sé si conocéis Oteiza, que es una producción como muy cajas metafísicas, como muy realmente movimiento moderno, ¿no? Y es muy interesante porque los 80 yo creo que se vive un momento en el país, pero también a nivel occidental en el arte, como de fin de época, un poco así, un poco exagerado también, como muy acalorado, como de
final de algo, ¿no? Casi como de un trabajo escultórico conclusivo, ¿no? Los 80 son esculturas muy herméticas, formalmente muy, muy fuertes, pero también que ves que no tienen continuación, ¿no? Y es muy interesante porque esto hará que todos esos artistas de los que os estoy hablando, junto con otros, en los 90 se dan cuenta que la escultura ya no les sirve y que la deconstrucción, como hay que aplicarla, es de la manera más explosiva y rompiendo los formatos, ¿no? Y es, como por ejemplo en el caso de Badiola, pues introduciendo todas sus cuestiones, su homosexualidad, o cómo meter en el arte cosas que por querer hacer una forma no cabían antes, ¿no? Menudo rollo os estoy contando, pero la cuestión es que todo esto forma parte del aprendizaje. Entonces cuando yo entro en la facultad, lo que quiero decir es que estos artistas que en los 80 hacían esculturas de hierro, en los 90 se ponen a hacer performance, vídeos, comienzan a introducir una serie de imaginarios que yo en la facultad comienzo a ver y de ahí parte mi trabajo. Menudo inicio hecho más largo, ¿eh? Pero parte de esto mi interés. Entonces voy a comenzar a hablar de mi trabajo. Vale. Bueno, esto es una obra que para mí quizá es desde el principio de todo de mi trabajo, que no es que es un experimento, es una cosa como bastante sencilla, pero que para mí es el germen de una serie de trabajos que he ido haciendo hasta el presente, ¿no? Que es simplemente esta cosa de coger elementos de la realidad, pulverizarlos, destruirlos, deshacerlos y en ese momento en el que ya no son nada, convertirlos en otra cosa, ¿no? En este caso, pues unos muebles, un mueble y un jarrón de casa de mi abuela, o sea, muebles que no... Bueno, sí, o sea, muebles que estaban ahí y transformados en esto, ¿no? Lo que era el mueble se transformó en una línea o en una barra y lo que era el jarrón se transformó en un aro, ¿no? En un círculo. Y esto, que es un ejercicio muy sencillo, casi como si fuera a hacer Photoshop con uno mismo, ¿no? O sea, hacer cambios así como... pues tiene que ver, yo creo que cuando he afrontado el trabajo sobre el Escorial o he hecho un trabajo sobre el Escorial, pues también ha habido un poco esa dinámica. O sea, mis trabajos así como previos de investigación... A ver, ¿cómo lo puedo explicar? O sea, yo desde hace un tiempo, como os he dicho al principio, o sea, me interesa la historia reciente del país, ¿no? Trabajé sobre Enric Miralles en su momento, sobre arquitectura de los años 80-90 en Barcelona, y después sí hice una investigación sobre ingeniería, porque me di cuenta que en el momento en el que el ámbito de la escultura estaba tendiendo a la desmaterialización, ¿no? Esto que digo de los 90, de otros formatos, otras disciplinas, la producción formal del país se estaba realizando en otro lugar, que era sobre todo los despachos de ingeniería. O sea, las grandes obras formales del país de los 90, 2000 tienen lugar en otra disciplina que es sobre todo la ingeniería de caminos. Y todo viene enlazando un poco con lo que decía Gemma y aunque no he asistido a toda la conferencia, ¿no? Pero sí que me imagino que de lo que ha hablado al principio también, ¿no? O sea, en el país, en España, hay un momento de cambio muy fuerte, que es en los años 60-70, en el que la ingeniería se va de madre, sale de sus goznes, ¿no? O sea, es el momento de las autopistas, de los viaductos, es de la gran construcción masiva de viaductos, de puentes de la prefabricación, pues, y de Carlos Fernández Casado, que ha dicho antes, o de una serie de ingenieros en los que realmente no hay un trabajo estético, ¿no? O sea, en las escuelas de ingeniería no se estudia estética normalmente. No se estudia historia de la ingeniería, porque lo que se estudia son matemáticas y unas cuestiones, sobre todo, técnicas. Y a partir de los 80, sobre todo con la crisis del petróleo, con la crisis de los 80, etc., hay como una reflexión del ámbito de la ingeniería de caminos en los que se dan cuenta de que han destrozado el país con los trazados, con las autopistas, con las construcciones. Y entonces comienzan a introducir aspectos estéticos en sus obras. Es una época en que se construye menos, al principio, después se construye mucho más, y eso, pues siempre que hay momentos de parones, de crisis, siempre hay reflexión. Y eso coincide, por otro lado, con el momento Calatrava, que hace pues, que todas las capitales de provincia, todas las grandes ciudades, y sobre todo ante el cambio de milenio, quisieran hacer un gran puente. O sea, o hacían un museo o hacían un puente. Y el puente es mejor porque no hay que programarlo, ¿no? O sea, es una gran forma y ya no tienes que preocuparte.
Y eso es lo que hizo que ingenieros ingenieros que, ya os digo, no tenían unos estudios estéticos o de bellas artes, podemos decir, pues realmente hicieron obras con un contenido estético fuerte. Para mí esto es un símbolo del país, de cómo un momento antes de la crisis, de la burbuja económica, lo que quedará del país, eso que cuando la gente dentro de 100, 200 años pasen por Talavera de la Reina y vean ese puente de 200 metros de altura, ¿no? O pasen por la Ciudad de las Ciencias de Valencia o por muchos otros puentes que se hicieron estos últimos 20 años, dirán, mira, eso es de los 2000, de cuando hubo una, ¿sabes? Porque habla muy bien de una época del país y también de esa necesidad de construir rápidamente y a lo grande y mostrar un poco esa política del mostrar, antes de unas elecciones, hacer un puente para que se vea cómo la política se realiza, ¿no? Se construye, o como un puente que se pone de pie, ¿no? Para mostrar que se está haciendo algo, ¿no? Y bueno, es interesante por eso, porque esos ingenieros pues como Calzón o como Arenas tienen esta producción que no se había analizado antes de mi libro, al menos desde aspectos más estéticos. Y hay uno que me fascina especialmente, y volviendo un poco a lo que os decía antes de los 80, la deconstrucción, que parecía un poco descabezado, que él se define como un ingeniero deconstructivista. Él mismo, pues a rebufo quizá de lo que quizá leyó de Peter Eisenman o de Miralles o de Karma Pinós o de Zaha Hadid, ¿no? Etcétera. Javier Manterola, que es el gran ingeniero del final del siglo XX, el gran constructor pues, de puentes, como el puente más grande de España ahora mismo, que es el puente de la Constitución de Cádiz, pues lo ha hecho él, o el puente del AVE entre Zaragoza y Barcelona. Pues él se define como un ingeniero deconstructivista. Él dice que sus obras, sobre todo las de la última etapa, lo que intenta es deconstruir literalmente las estructuras clásicas de la ingeniería, ¿no? Las bases, Pero claro, lo hace... Es ese malentendido, ¿no? Yo tuve ocasión de entrevistarlo en su momento y él me decía que era incapaz de leer a Derrida o leer a Paul de Man o otros deconstructivistas o leer a Foucault. O sea, que le fascinaba todo eso, pero le fascinaba por cómo sonaba, ¿no? Pero que a la hora de... que él se sentía en ese espíritu, pero que el nodo, la irradiación de eso era como algo hermético para él y era totalmente incomprensible. Lo cual es fascinante, ¿verdad? Que sucediera algo así como un... Y entonces, eso es lo de que no ha traído imágenes de esa investigación de los puentes, ¿no? Les digo, para mí... hablar de España de los últimos 20 años era una manera de hablar, pues era hablar de esa construcción, de esa profusión de obras de ingeniería, ¿no? Esa profusión de cemento, etc. Y otra para mí posterior, que aparentemente es muy lejana, que es el Escorial, para mí también tiene que ver de esta época presente. O sea, a mis investigaciones, aunque parezcan muy lejanas en algunas ocasiones o lo que sea, tienen mucho que ver con el presente. O sea, me cuesta mucho hablar de cosas muy alejadas en el tiempo, sobre todo 80s, 90s hasta el presente. O sea, tengo una necesidad de trabajar con el presente, sí, no sé por qué. Pues de la misma manera que me gusta trabajar con los materiales o formalmente, me gusta trabajar con cosas que todavía están frescas, ¿no? Y en el caso del Escorial, el interés en trabajar sobre este monasterio era pues porque era un monasterio que, por todo lo que significaba y por todo lo que se le había hecho significar en las últimas décadas, ¿no? O sea, yo había ido algunas veces al monasterio y realmente, sí, no sé si habéis estado alguna vez, pero genera como un poco de desazón o malestar físico, ¿no? Es un lugar muy cargado simbólicamente, pero además no cargado simbólicamente por su construcción o por lo que sucedió o por Felipe II, sino por lo que le ha pasado a lo largo de los siglos y por cómo se presenta en el presente, ¿no? Nunca mejor dicho. O sea, cómo se presenta ahora pues restaurado, sin mención más allá pues Felipe II y algunos reyes de los Austrias, ¿no? Sin hablar pues de la desamortización, de cuando ha sido saqueado, pues, sin hablar de los cambios que se han producido de usos en diferentes momentos, ¿no? Durante la Primera República, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es como, para mí el Escorial sería un símbolo de una forma de entender el país, de una forma de entender España, como una especie de caja fuerte también de nuevo, ¿no? De caja fuerte o piedra o piedra granítica en el Guadarrama inamovible, ¿no? Como una idea del país que tampoco se puede mover o como una esencia del país que tampoco se puede discutir, ¿no? Y que ahora, pues hace ya unos años, cuando escribí el libro, con el auge de la derecha, de la ultraderecha, perdón, y todo eso, bueno, ya está,
pues quería como desmontar también. Bueno, es como coger algo lateral que... O sea, yo quería hablar de la... O sea, yo quería hacer contra la... Bueno, es igual. Que quería... pero no quería hablar de la ultraderecha, ¿no? Porque ¿qué voy a decir, además? Pues si soy artista. Pero para mí atacar el... O sea, para mí el Escorial, desmontarlo, o sea, intentar como... Todos esos estereotipos, esos clichés alrededor del monasterio, destruirlos y mostrar otra óptica del edificio, para mí eso era la manera de trabajar. Porque es un edificio que, claro, es tan austero, tan áspero, que o bien te chifla por todo lo que significa, te chifla porque te chifla Felipe II, o te da mucho palo y lo ignoras y no vas a visitarlo y nada, ¿no? Entonces los libros que yo leía, que consultaba, eran libros muy celebratorios y muy laudatorios sobre el monasterio, pero no había o habían muy pocos libros críticos, ¿no? Y bueno, pues ahí está, no sé, sin más. O sea, que eso fue en ese momento. Al final de esta presentación os explicaré lo que estoy haciendo ahora, pero bueno, yo creo que esto ha sido un poco tal, ha sido mis antecedentes, ¿no? Vale, comenzaré con... Esto es una exposición, yo creo que es un buen resumen para hablar de cómo estoy trabajando ahora en estas últimas exposiciones, sobre todo la del Patio Herreriano y la del Fabra y Coats. Esta es anterior, es del 2021, que se hizo en La Panera. La Panera es como el centro de arte contemporáneo de Lleida. Y en esta exposición quizá fue la primera vez en la que puse en práctica, como os digo, algo que he hecho posteriormente, ¿no? En esta ocasión yo lo que hice es pensar en el espacio expositivo casi como un espacio de orden de todo el entorno. El entorno me refiero a todo el paisaje, a todo el lugar, a Lleida, a Lérida y alrededores, ¿no? O sea, yo personalmente además estoy muy vinculado familiarmente a la Franja, ¿no? A la frontera entre Huesca y Lérida. Y entonces para mí además era un paisaje muy conocido. Entonces yo lo que quise hacer es coger 4 elementos de ese paisaje que para mí eran muy significativos y ponerlos en orden en la sala e igualarlos. Casi como en ese momento estaba como muy fascinado así con Mario Montalbetti, con una serie de investigadores como de poetas y lingüistas. Y entonces lo que quería era como eso, 4 elementos y igualarlos como una frase hace, ¿no? O sea, como una misma la palabra también iguala las cosas, ¿no? O sea, puedes decir vaso y todo está hecho como de hierritos, ¿no? Como de consonantes y vocales, ¿no? Y entonces lo que hice fue una frase, que es una frase en catalán, que era Poma, Xiprer, Barca Barranc, Poma, Xiprer, Barca Barranc, y lo que quería era poner esa frase que era Poma, Xiprer, Barca Barranc, que era manzanas, ciprés, barca, barranco. Manzanas, ciprés, barco, barranco. No, ¿qué he dicho? Pues manzanas, ciprés, barca, barranco, perdón. Entonces, bueno, literalmente hice eso. Cogí todas las manzanas de un manzano y las deshidraté. Cogí un ciprés y lo trituré. Cogí una barca y la trituré. La barca me remitía pues, al Segra, ¿no? Al río, al desagüe también del Segra, que es el Ebro. Y el barranco, pues cogí no todo un barranco, pero sí tierra de un barranco. Y es lo que se ve aquí. Que me ha dado esto, pero... Ah, vale, sí. O sea, las manzanas eran este agujero, el ciprés eran 3 agujeros porque era bastante grande, la barca son estos 2 agujeros y esto era el barranco. Y eran elementos literales a descarga. Voy a enseñar el ciprés, sí. El ciprés, o sea, no es que fuera tan punky de talar un ciprés así a la brava, ¿no? Si no me vais a... Era un ciprés que había de talar. Se tenía que talar porque estaba al borde de un camino y estaba creciendo mal y como veis estaba muy torcido. Y hablé con Parques y Jardines de un pueblo de Serós y me dijeron, mira, está coincidiendo que tenemos que talar porque hay un riesgo de que se desplome. Y entonces, bueno, eso sería como, yo creo que estas imágenes resumen un poco el proyecto. O sea, con una de estas máquinas de desbrozamiento, lo que hice fue triturar, que fue bastante arduo, el ciprés. Y tenía como esto, que sería como un molde metálico, que es como si fuera un molde de pastel, ¿no? Pues un molde para hacer los agujeros. Y ahí pues ahí salió la pieza.
¿Por qué el agujero? ¿Por qué esos agujeros? Pues porque quería que esos 4 materiales estuvieran igualados, como veis. Sí, están ahí. O sea, es verdad que si te acercabas a lo de las manzanas, pues olías a manzana, etc. Pero me gustaba coger un elemento que los igualara, y para mí el elemento que más iguala a los paisajes son los elementos prefabricados. O sea, el paisaje de Lleida puede tener cipreses o ríos tal, puede ser muy diferente a otros paisajes pues de aquí o de Asturias, pero todos coinciden en tener elementos prefabricados muy parecidos estándar, como esto que realmente está tomado de un desagüe de una tubería, que son elementos prefabricados que de hecho te puedes encontrar en, no sé, en Rusia o en Sao Paulo, etcétera, todos son muy parecidos. O sea, era como resumir ese paisaje con unos materiales muy definidos, pero con una formalización muy austera y muy austera. He dicho austera porque fijaros que en ese momento estaba escribiendo lo del Escorial y algo hay de eso. Esa austeridad, es verdad, ¿eh? Esa austeridad de estar de por las mañanas hacer triturar cosas, sí, claro, es que es muy Escorial. ¿No? Esta cosa como de molino y de triturar, pues fijaros, sí, no lo había pensado, sí. Y al mismo tiempo, esto también es un ejercicio de Escorial total, porque al mismo tiempo en Huesca me pidieron de hacer una intervención, era el momento, fue un poco anterior, esto fue en el 2020, fijaros. 2020 me dijeron de hacer una exposición en Huesca, la Diputación de Huesca. En ese momento las salas de exposiciones realmente no era posible hacer una exposición estándar. Me dijeron de hacer una intervención y yo lo que quería era también hacer como un resumen de nuevo de este paisaje. Es un paisaje que a mí siempre me ha gustado mucho, porque se deshace completamente, se deshace continuamente. Es un paisaje que no... pues un poco como el Delta del Ebro. O sea, es muy barroso. Las construcciones de adobe, si no se cuidan con las lluvias, se deshacen. Hay muchos cultivos, mucha agricultura intensiva, de manzanos, de melocotones. Y está todo, huele mucho a azúcar. O sea, es cuando si te toca recoger fruta y la tiras la que está picada, o sea, es toda esa cosa del deshacer, de la fruta que se deshace, los edificios se deshacen. Es un poco agobiante, ¿eh? El río, todo se deshace, vamos. Y entonces quería unir esas dos... Esto yo creo que no está bien hecho, porque lo que quería era unir esos dos recuerdos del paisaje, que era estos edificios de adobe, ¿no? En este caso un edificio un poco más grande de lo que parece. Quizá a la altura de una persona estaría aquí. Y este otro recuerdo que era la fruta cuando se pudre, ¿no? Cuando la tienes que tirar porque no ha salido bien. Entonces quería juntar esto, y bueno, y es que veis la resolución, que no pasa nada. Pero lo que hice fue triturar, fue muy fácil, ¿no? Triturar todo el edificio de adobe, toda la construcción, y con el mismo adobe, con el mismo barro, pues hacer estas esferas. Fue como deshacer una ruina o deshacer un edificio. Porque de alguna manera este edificio esta imagen es del 2020-2021, pero supongo que ahora esto ya se ha deshecho completamente, ¿no? O sea, supongo que aquí con las lluvias, con todo lo que habrá sucedido meteorológicamente, pues esto ya no existe. Y me remitía mucho a esto. No sé si se entiende más o menos, ¿no? Bueno, pues ahora ya voy a las... No sé, voy de tiempo. Bien. Ahora ya voy a las dos exposiciones recientes. Claro, la de la Ciudad Arena, Ciutat de Sorra, es una exposición que también tenía vínculos con la anterior porque tenía una relación muy afectiva con mi vida personal. Porque es la ciudad de la que donde he nacido y donde vivo. Y realmente lo que quería hacer era un trabajo como de introspección sobre la ciudad, hacer como una especie de museo de historia de la ciudad, de una historia reciente de nuevo. Y además, para hacer eso me serví de que el espacio tenía 3 pisos. Entonces pude hacer tres momentos cronológicos de esta historia de Barcelona. Yo creo que aquí había algo, ¿no? Ah, sí, vale. Claro, antes he hablado de esa piedra que es la piedra del Escorial, ¿no? En medio del país, casi como una piedra de granito, como súper monolítica. Y Barcelona quise contraponerla con otra piedra, que es una piedra de molino, que está al lado del ayuntamiento y marca antes el antiguo centro de Barcelona, como el centro de la ciudad romana, ¿no?
y yo comenzaba así la exposición, con la idea de que realmente la rueda de molino no había dejado de funcionar desde su colocación y la ciudad tenía esta característica, era una ciudad de arena, una ciudad que, pues como pasaba antes con los monegros, ¿no? Con lo de Huesca, una ciudad que no paraba de construirse y deshacerse continuamente, deshacerse y construirse, una ciudad abocada al futuro permanentemente, ¿no? Había esta imagen, que no la encontré, bueno, no sé qué ha pasado porque es la de aquí, bueno, que es durante las obras de destrucción de una parte de Poblenou para hacer la Vila Olímpica, ¿no? En los 80, en el 88. Y como veis, esta cosa un poco rara o ambigua entre playa y ruinas. Claro, yo al investigar un poco para hacer la exposición, realmente me doy cuenta de que lo que sucede con Barcelona estos últimos 20, 30, 40 años es que es una ciudad desposeída, que una ciudad que ha perdido poder económico, poder cultural, poderes de decisión, es una ciudad desposeída. Es una ciudad como condenada a no tener poder, no sé cómo decirlo, a perderlo, y a creárselo y como a deglutirlo casi constantemente, ¿no? Y por eso es una ciudad, pues como os digo, como tiene esta autoestima tan baja de que siempre tiene que pensar en un proyecto de futuro, ¿no? Pues los Juegos Olímpicos, las exposiciones universales o el Fórum en su momento, o ahora están con la Copa América, etcétera. Y siempre que acaban y llegan a ese futuro y se realiza, ya están con el otro y el otro lo destruyen. Bueno, es un agobio. Pero bueno, de hecho, de eso iba la exposición. Y los inicios de la exposición, voy a ir muy rápido, no voy a resumir tampoco mucho la exposición, pero eran como elementos de la ciudad, pero en estado ruinoso. O sea, literalmente había, por ejemplo, un fragmento... Ah, mira, tengo esto. Había un fragmento de un edificio de Enric Miralles que se construyó para los Juegos Olímpicos, pero que después se destruyó. Había, por ejemplo, una versión de una escultura que hay en el puerto de Barcelona, pero hecha con papel de periódico triturado. Habían como diferentes elementos, ¿no? A ver si tengo esta imagen. Sí, habían como elementos modernistas. Esta sala estaba iluminada por un elemento que me gustaba mucho, que es un sistema de filtros que está bajo la fuente mágica de Montjuïc, que son filtros de colores, es del 1929, y son los filtros que dan las luces de colores, ¿no? Esto se va moviendo y por eso la fuente va haciendo es como tan... Y entonces lo que hice fue replicar uno de estos mecanismos, pero con los filtros, no sé si aquí tengo, los filtros estaban como sacados de flores de diferentes parques de la ciudad. O sea, había desde bugambilla, que sería lo rojo, mimosa, glicina, etcétera, ¿no? O sea, como esta profusión floral de la ciudad, ¿no? Pues cómo se trabajaba a través de la luz, y de alguna manera las flores iluminaban las ruinas, ¿no? Esto se movía, ¿no? Entonces iba cambiando de colores y lo que iluminaban era como esta cosa tan tristona, ¿no? Como de ciudad así como deshecha. Hay un elemento que en esta sala tendría que haber estado y lamentablemente no me dejaron, que es este de aquí, que me hubiera encantado, que es yo fui al museo a los almacenes del Museo de Historia para ver si me dejaban algún elemento y entonces hay una cosa muy interesante en los ámbitos, sobre todo de las últimas décadas, del ámbito de la arqueología, y es que ahora es tan importante pues descubrir dónde están, descubrir pues como los yacimientos, ¿no? Descubrir las piedras, descubrir cómo era un edificio, ¿no? Una villa romana. Es tan importante delimitar la villa romana y su pervivencia pétrea, como localizar los vertederos que se usaban en ese momento. Porque cuando tú puedes analizar esos vertederos, puedes analizar pues, lo que comían, su vida doméstica, una serie de datos que no te dan las piedras, ¿no? Y tenían algo de eso ahí, pero en una segunda visita ya lo que hacen con los vertederos es con un tamiz ir sacando pues restos orgánicos o de cerámica rota, etcétera, y lo van separando. Y justo cuando yo estaba preparando la exposición les llegó esta bolsa con algo que no es romano pero que era maravilloso, que era un pozo medieval en Barcelona que estuvo cerrado durante centenares de años y en unas obras que habían hecho lo habían redescubierto.
Entonces era el fondo de ese pozo que quizá llevaba 400 años cerrado, ¿no? Imaginaos un fondo de pozo que debía tener de todo ahí. La gente debía tirar en... O sea, pues supongo que ya está en muy mal estado y deben quedar muy pocas cosas. Yo les pedí como esta cosa de memoria o de historia, ¿no? Como historia barrosa, ¿no? Y me dijeron que, claro, que como no sabían lo que había dentro de este lodo o de este fondo de pozo, por cuestiones burocráticas no se podía hacer un seguro ni se podía determinar el valor y por eso no me lo podían dejar. O sea, como no podían, en lo que sería el impreso de préstamo, no podían decir lo que era, pues no... Y fue una batalla de estas duras, imaginaros, con burocracia municipal. Pero bueno, no me lo dejaron. Fue un desastre. Y como pasa con estas cosas, entonces sí que me dejaron lo de Miralles. Entonces son a veces las negociaciones. Esto no, pero entonces quería un trozo de... Esto es un edificio que construyó Enric Miralles y Carme Pinós para los Juegos Olímpicos de Barcelona y duró muy poco tiempo. En el año 2000 hicieron unas obras del metro y lo desmontaron, con la promesa de volverlo a montar, pero se quedó así. Tiene que ver con eso que os decía antes, un proyecto muy vanguardista de muy grandes proyectos arquitectónicos de ese momento que ha durado muy poco y ha carecido de uso, ¿no? Más que un uso circunstancial. Y bueno, esta sería como esa primera sala. Esto era como una planta que crecía en las dunas de Barcelona, de la playa, pero que al urbanizar la ciudad, sobre todo hacer el puerto más grande a principios del siglo XX, se extinguió. Y quedaba en el Instituto Botánico, todavía quedan unos ejemplares, ¿no? Y la segunda sala, el segundo piso, en este piso ya no hablaba como de ruinas de una ciudad pasada, sino que me centraba en unos años muy determinados, que eran del 1977 o 78 al 2011, que es la época que me interesaba analizar en esta sala, porque es la época de los primeros ayuntamientos democráticos y todos son del proyecto socialista, ¿no? Pues de Narcís Serra, Pasqual Maragall, Joan Clos y Jordi Hereu. Y bueno, yo quise hablar de eso. Y de nuevo, pues, ¿por qué quiero hablar de ello? Porque todavía no se ha hablado en Barcelona de eso. O sea, cuando el Museo de Historia de Barcelona pues te enseña, yo creo que pasa mucho con el Museo de Historia de todas las ciudades, ¿no? Te separan la historia en anécdotas, en anecdotarios, ¿no? Te la hacen así como una pizza, ¿no? Entonces vas al Museo de Historia de Barcelona y te enseñan un Kobe o la antorcha olímpica, después te enseñan una maqueta y ahí te han explicado la ciudad, como en esos momentos, ¿no? de clímax, ¿no? Pero claro, Barcelona no se puede resumir con eso, porque esos son momentos, ¿no? Entonces hice una cosa, intenté cómo investigar esta ciudad durante estos años, ¿no? 77 al 2011. Entonces leía libros, pero todos eran filtros, no filtros, ¿no? Como filtraciones de esa época. Es una época que yo casi ya me había tocado vivir. Yo nací en el 80, o sea que yo ya los 80, más o menos 90, 2000 ya los viví. Entonces lo que hice fue hacer un ejercicio de memoria literal, que era leer todos los ejemplares de La Vanguardia desde el 77 hasta el 2011. Todos los ejemplares, la sección de sucesos, que después fue la sección de Barcelona, y de cultura. Y ese tamizado, como os podéis imaginar, bastante terrorífico, que ha desembocado en que lleve gafas, por ejemplo, porque sí, la verdad, antes llevaba lentillas. Pero, o sea, estaba ahí como... O sea, yo me servía pues del esto digital, ¿no? De la hemeroteca digital. La Vanguardia la tiene muy buena, la hemeroteca digital. O sea, te vas a cada ejemplar, haces un scroll y te salen todas las páginas. Y entonces, a ver, yo escogí La Vanguardia no porque su hemeroteca digital fuera muy buena, sino porque ha sido el periódico conservador que había estado como a la contra del ayuntamiento, ¿no? Era como la oposición, el medio de comunicación que hacía la oposición. Y a mí me servía porque iba desvelando las vergüenzas y también notabas cómo jugaba un poco con la opinión pública, ¿no? De hecho, La Vanguardia fue uno de los aparatos que hicieron que el siguiente ayuntamiento pues fuera de Convergencia y Unió, ¿no? de CiU. Que era, pues, bueno, igual, esto ya es otra cosa. Pero la cuestión es que bueno, pues imaginaros, 77, 78, 79. Entonces, siempre que veía un cambio, que en ese momento la gente no lo sabía, ¿no? O sea, claro, cuando lees el periódico es el presente, es un río también, con el lodo, ¿no? Pero no te das cuenta de que hay un cambio, ¿no? Pero
cuando lo lees 20, 30 años después, sí que te das cuenta, ostras, esto me suena mogollón ahora, ¿no? Pues cuando inauguran los primeros hoteles o restauran las primeras obras de Gaudí en Barcelona, ¿no? O cuando ves que están quemando fábricas porque las están buscando reconvertir, o el primer bus turístico, o la primera ley de extranjería, como de repente pues la inmigración comienza a ser ilegal, ¿no? Todo eso eran como pantallazos que hacía y entonces los separé en 4 pantallas. 4 pantallas, una era la ciudad destruida, todos los actos de iconoclastia de la ciudad. Se ponía al lado de todos... no, perdón, al lado no. Todos los actos de iconoclastia, atentados, una ciudad con muchos atentados a muchos niveles, ¿no? Muchas manifestaciones también, todo lo que era la contra. Por otro lado había una pantalla que eran todas las maquetas, toda la ciudad nueva, todos los renders, todos los proyectos de ciudad. En otro lado era todas las demoliciones, muchas veces esas noticias de nuevos proyectos venían asociadas pues a piquetas, ¿no? Como pues la ciudad que iba desapareciendo, la ciudad que se iba proyectando. Y por último había una cuarta pantalla que eran esos pantallazos que os he dicho antes, cuando aparece pues el primer bus turístico, aparece Y bueno, para mí ese resumen, o sea, para mí eso era un resumen de la ciudad. Un resumen de la ciudad que además me dejó un poco loco porque realmente cuando ves los periódicos es un ejercicio que yo creo que es muy sano. O sea, no para mis ojos, pero sí para nosotros, ¿no? O sea, es muy sano porque realmente sí, tú te das cuenta de cómo ha ido variando las noticias, cómo se inflan, cómo varían. Y yo, por ejemplo, al poder leer estos periódicos, sorprendentemente, me doy cuenta que a mitad final de los 90 las noticias ya se parecen mucho a las actuales. Hay un cambio en el mundo que tiene que ver con la globalización, tiene que ver con Internet, y hace que todo, o sea, todas las noticias, o sea, un periódico del 99 lo abres ahora y está, o sea, precariedad, crisis de alquileres, de vivienda, problemas en Oriente Medio, las pateras, o sea, todas las noticias son como las de ahora. O sea, y han pasado ya 30 años, ¿no? Es como una cosa increíble. O sea, es como... Y sí, no sé. Bueno, esto era una reflexión. Y bueno, una cosa que a mí me gusta mucho es esto de aquí, los actos de iconoclastia, ¿no? Y que tienen que ver con esta ciudad de arena también. Yo creo que aquí acabaría, ¿no? Uf, qué rollo esto. Bueno, esto pasa rápido. Esos actos de iconoclastia, o sea, como en los años 70, 80 lo que se produce es esa necesidad de generar un símbolo en la ciudad o una imagen de ciudad vinculada al modernismo, ¿no? Y comienzan a restaurar mogollón de edificios. Por ejemplo, el Parque Güell, que es un parque que antes era un parque público, que ahora es pues como un parque que tienes que pagar entrada, etc. Pues bueno, son noticias de cómo va sucediendo ese cambio, ¿no? Hay un momento dado, en este magma que os digo, en estos momentos del final de los 90, principios de los 2000, que ya son muy actuales, en el que realmente ya hay mucha contestación social al ayuntamiento y sobre todo pues el auge turístico y cómo el auge turístico estaba haciendo pues también contra las empresas de trabajo temporal y también pues contra la precarización, contra la subida de alquileres y contra la precarización laboral. Todo eso antes de Airbnb, todas estas cosas, imaginaros. O sea, ya en ese momento ya estaba ahí, estaba así la situación. Y una de estas manifestaciones en las que se solían pues quemar como sucursales de la Caixa o quemar algunos contenedores, esa tuvo lugar en Gracia, en el barrio de Gracia. Se quemó pues eso, una empresa de trabajo temporal, una sucursal de la Caixa, pero de repente los manifestantes dijeron, no, lo que nos está jodiendo la vida no solo es la Caixa, sino que es Gaudí. Entonces fueron al Parque Güell y destrozaron el dragón del Parque Güell, lo martillearon, porque lo que querían era romper esa imagen, esa ciudad-imagen que es la que les estaba expulsando, ¿no? Y ahí también viene esa ciudad de arena, ¿no? Como esa... Y para no ser tan mal rollero, la última sala era una sala del presente, era una sala como mucho más disfrutona, con materiales orgánicos. Por ejemplo, habían peras de azúcar. Estoy metido otra cosa posterior, bueno, después lo pondré. Eran también de nuevo pétalos, o era una profusión como más... Eran ruinas de la ciudad, pero que de repente tenían también partes como corporales, etc. Bueno, como más... O sea, y las ventanas se abrían y se veía la ciudad.
No hay, ¿ves? Aquí, por ejemplo, ya no hay lenguaje. O sea, yo cuando ya enseño mis piezas, ya no se me ocurre... O sea, cuando hago este tipo de piezas, ya no sé qué explicaros. O sea, hablar del Escorial y todo eso sí que no me cuesta, ¿eh? Pero de esto... O sea, que para mí tiene mucho sentido, por supuesto, pero creo que cualquier cosa que diga lo va a desmerecer porque va a hacer que parezca que... O sea, que es muy difícil. O sea, que a veces lo haces por un impulso y no tiene un significado, un sentido, vamos. Bueno, muy buen rollo. A ver... Venga, voy a continuar con la otra exposición. Esta simplemente pues era una zona como de la exposición mucho más hedonista, mucho más gustosa, mucho más disfrutona. Y después, justo después, hice Pajarazos, que era una exposición... Te voy a acabar ya, ¿no? A las 7:30, ¿no? Un poquito más. Vale. Que es a las 8 que se acaba, ¿no? Entonces, Pajarazos es una exposición posterior, una exposición en el patio Herreriano, un lugar que a mí me fascina, pero que yo no soy de ahí, entonces era como, ostras, ¿cómo hacer? No puedo hacer el mismo ejercicio que he hecho en Barcelona. Es una exposición, además, tanto una como la otra exposición se fueron posponiendo, la de Barcelona por una cuestión de obras y tal, y entonces al final, pero podría haber sido esta primera, o sea, la cuestión es que la producción fue mucho al mismo tiempo. Y yo creo que tiene que ver mucho con esta sala última, con estas salas del final. Entonces, Pajarazos, había una fascinación. El campo castellano es algo muy interesante porque es motivo, o sea, cada cierto tiempo, sobre todo desde el ámbito de la poesía, pero también de la pintura, se va como reactualizando. Es como una especie también de barro fresco que nunca acaba de... Cada época, cada generación tiene que buscar una lectura de ese campo, ¿no? En el caso de la poesía es literal, ¿no? O sea, está desde poetas del 98, del 27, pero de repente pues están figuras como Aníbal Núñez, ¿no? De Salamanca, que ya te habla de un campo en los 70 pues que ya se está perdiendo, entre comillas, sus esencias, ¿no? Lo estoy resumiendo mucho. En mi caso, yo lo que quise es trabajar este campo a través de Olvido García Valdés, que es una poeta que es de Asturias, pero que vivió mucho tiempo en Valladolid. Y ella misma lo explica. Ella, su infancia, su niñez es asturiana, es muy verde, es montañosa, es como un paisaje lleno de cosas, ¿no? Y cuando llega a Valladolid a dar clases, porque es profesora, dice que no hay nada en Valladolid. No hay nada. Entonces ella en las pausas del instituto cogía el coche y se iba pues, a fumar, a descansar ahí en coche. Y al cabo de los años se compró un libro de pájaros y para ver los pájaros, para analizar los pájaros que había, y entonces a partir de ahí comenzó como a llenar el paisaje, ¿no? A poner palabras al paisaje. Entonces, para mí, los poemas, sobre todo, que tienen que ver con el campo de alrededor de Valladolid, son maravillosos, porque detecta o selecciona una serie de elementos de ese paisaje, como lo que se decía antes que ella había hecho en Lérida, ¿no? De coger 4 elementos, pues ella hace algo muy parecido. O sea, por eso me gusta tanto la poesía, ¿no? Porque al final es poner en orden, seleccionar una serie de palabras y de la misma manera, pues yo cojo una serie de materiales y también los llevo a la sala, ¿no? Entonces lo que hice es, en algunos casos, no hacer un poema tridimensional, pero basarme en sus poemas, leerlos continuamente y a partir de ahí sacar una figura. Claro, yo lo que quería hacer era poner el campo de pie. Me dieron una sala, que es la capilla, que es una sala que ahora veréis que después de la desamortización quedó en abandono y realmente durante mucho tiempo, hasta la construcción del museo, pues estuvo en ruinas. Y bueno, era una sala muy difícil, ya muy pesada históricamente, muy cargada, muy pétrea, ¿no? Y entonces quería llenarla, o quería poner un elemento de pie, ese campo de pie, con elementos orgánicos. Lo que antes no os he dicho es que muchas de las piezas que os he mostrado antes han desaparecido ya. O sea, a mí me interesan mucho más cuestiones o características de intensidad que de duración. O sea, esos agujeros de Lérida pues ya no existen. Después de la exposición se volvieron a pues, el barranco, lo que era tierra, pues a la tierra, etc. Lo que eran las esferas, pues también. Muchas de estas piezas de aquí también han desaparecido. Pues imaginaros, había unas cabezas de manzana, aquí había grasa, pues no, ya no existe, ¿no?
Y en pajarazos, pues, o sea, eso lo que me permite es trabajar en grandes formatos, porque después esas piezas se pueden llevar al reciclaje o no tengo que preocuparme en un almacenaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, pensé en elementos verticales de Valladolid. Entonces eran las columnas salomónicas, eran los cipreses, eran pues también los puentes, ¿no?, prefabricados, eran como estos elementos. Como era una exposición veraniega, también quería meterle otras verticalidades, ¿no? Que es lo que no he explicado antes de Roma, pero que no voy a explicar. Pero lo que sí que quería también era una pierna, y me gustaba mucho las piernas cuando en verano se pone muy rubio el pelo, ¿no? Que de alguna manera también, a mí me remitía también me remitía a la paja cuando en agosto que hace ese sol que casi es fosforescente, la paja, ¿no? O sea, quería trabajar con eso que me remitía. También me remitía al oro de los retablos, ¿no? Total, que hay una mezcla de todo esto. O sea, esto sería la pieza. Ya os digo, en ese caso no separado, sino mezclado todo. Y también había la necesidad de hacer como una construcción mínima, ¿no? Una mini arquitectura dentro de ese espacio tan marcado históricamente, ¿no? Y sería esta... ¿Es esta foto solo? Sí. Vale, aquí se puede ver. O sea, aquí se puede ver esa construcción, ese elemento de hormigón interno. Después aquí hay como una especie de columna salomónica, pierna cubierta de paja. Y después se ve como un gran pétalo que está hecho con las rosaledas, pétalos con el Parques y Jardines me facilitó todas las rosas. No, también caídas, ¿eh? O sea, no es que fueran ahí a cortar, sino las rosas que tiraban, pues... entonces esta foto la verdad es que no me gusta mucho, no sé por qué la he seleccionado. Porque era este elemento vertical, había como este techo y aquí había un cubo de ciprés, como un pozo, ¿no? Un cubo de ciprés, como un tubo. Imaginaros, la escala era bastante grande. Quizá esto era, no sé, 12, 15 metros de altura. Y esto, pues, aquí se ve, claro, también había estas técnicas de un poco de adobe o que eran muy típicas de Valladolid o de los pueblos alrededor. Y era pues simplemente pues de nuevo un tamizado, un resumen de esta poeta, de estos referentes en la ciudad. Y aquí el momento de construcción, lo que es la forma lo di también con papel y después se encajó al tubo de hormigón. Y eso es Ah, mira, sí que está el tubo de ciprés. Era hueco, a mí me encantaba esto. Es convertir Y esto es literalmente de un poema de Olvido. Ella en un momento dado habla del tubo del ciprés. Y de hecho Pajarazos remite también a esa manera que tiene ella de hablar de los cipreses cuando los cipreses se mueven mucho con el viento y a veces se despeluchan un poco, ¿no? Que a veces, ella cuando habla de los cipreses así dice que son como pajarazos. Y entonces por eso, o sea, coger versos y hacer. Es que realmente es como un ejercicio de traducción en este caso, ¿no? Y también pues remitiendo un poco en otras salas, remitiendo a la escritura o a la bidimensionalidad, pues habían papeles hechos con amapola, con girasol, con diferentes elementos. Bueno, y también había, esto explicándolo un poco, o sea, después lo que también hacía era ir al Museo de Escultura o ir a los retablos o ir a las iglesias y también me daba cuenta de que muchas de las esculturas pues de Berruguete, ¿no? O manieristas o barrocas castellanas del Museo de Escultura, pero también esa profusión que tuvo escultórica Valladolid en siglo XVI, XVII, era una práctica escultórica como que quería ser muy verosímil. Querían realmente, bueno, seguro que tenéis en mente, ¿no? Pues también Pedro de Mena en Andalucía, etcétera, como hacer que los cuerpos parezcan que están vivos, ¿no? O sea, representar cuerpos a punto de morir, pero como si estuvieran vivos. Una cosa un poco rara, ¿no? Como pero vivos. Y entonces utilizaban para hacer todo lo que eran las... Es muy, muy, muy bonito. O sea, para hacer los colores, los pigmentos, las uñas, también cogen elementos del paisaje, ¿no? Pues al final cogen madera de pino del paisaje, o cogen para hacer las uñas esa asta de toro, o para hacer las lágrimas son resina de unos árboles, o los pigmentos de repente son minerales, pero también hay elementos del paisaje, ¿no? O sea, es una cosa súper bonita, ¿no? A veces hacían como, sí, barnices con ajo, o sea, es como también poner en orden el paisaje para hacer esas piezas, ¿no?
fuera de lugar. Vale. Eso es lo que estoy ahora. Mamma mía, qué cosa. Pues sí. Claro, después de hacer lo del Escorial, o sea, aquí es un poco caótico, como veis, porque hay partes de producción formal y partes de libro, ¿no? Partes que el resultado es texto y partes que el resultado es, pues, un ciprés. Y yo ahora estoy en un momento un poco... O sea, por un lado, estoy preparando una exposición sobre Madrid que tiene un poco que ver con la de Barcelona, que se va a presentar en el centro, en el K2M de Madrid en unos meses, en marzo. Bueno, eso es como comisario, aunque también hay una pieza mía. Y en paralelo, la que a veces hago cosas, a ver cómo lo explico esto, cosas que me encargan, y a veces hago cosas que no me encarga nadie, pero con las que disfruto mucho. Y cuando estoy muy estresado escribiendo mails, con lo de K2M, o sea, sí, es la peana, después pienso, joder, puedo descansar y hacer lo que me da la gana, pues como por ejemplo con el Escorial, ¿no? El Escorial no me lo pidió nadie, el libro ese. Y entonces lo que sí que quería hacer ahora, lo que para mí antes os hablé de puentes, os he hablado del Escorial, he hablado de otras cosas, pero lo que yo quería trabajar ahora era sobre un suceso que además ahora mismo está el juicio, que era el asesinato de Samuel Luiz, este chico de La Coruña, ¿no? Esto es una imagen que di al... Y es como... No sé cómo explicaroslo. O sea, desde el ámbito de la escultura, ya hace mucho tiempo, todas esas cosas de la crisis de la modernidad, etc., también supuso pues la crisis del monumento, por ejemplo, de la representación pública, etc., ¿no? Y eso ha hecho pues que dentro del ámbito del espacio público apenas hayan ya monumentos o hayan construcciones monumentales, porque el espacio público ya no se entiende como un espacio de consenso, sino de confrontación. O sea, si vas a colocar algo, sabes que los ayuntamientos ya no se quieren arriesgar a que haya una polémica ahí, ¿no? No es como quizá antes que... Pues, o sea, es muy difícil ver monumentos en la actualidad, dedicar un monumento a alguien, ¿no? A lo sumo pues se suelen hacer piezas de aire abstracto, ¿no? O geométrico, para no hacer referencias. Por ejemplo, el monumento del atentado de Hipercor en Barcelona, de ETA, pues se lo encargaron a Sol Levitt, que era un escultor minimalista, ¿no? Para que no remitiera a nada, ¿no? Para que no fuera insoportable, ¿no? Son unas formas así. Y entonces, bueno, yo como un ejercicio, supongo que como os pasó a muchos y a muchas, ¿no? Cuando sucedió este hecho, para mí fue de nuevo lo insoportable, ¿no? Como había sido ir al Escorial, había sido insoportable, ¿no? Muchas veces te mueve también lo que te resulta un poco insoportable, y en ese caso lo fue mucho, y durante mucho tiempo era como, hostia, qué insoportable que esta persona ya no viva por este hecho, no sé, era como una cosa que no me atormentaba, y a veces cuando algo se te queda te das cuenta de que hay algo ahí que tienes que trabajar, ¿no? Y bueno, simplemente como escultor, o sea, mi trabajo ahora es cómo sería una posible escultura o conmemoración dedicada a Samuel Luiz, ¿no? ¿Cómo sería eso actualmente? ¿Cómo sería? Entonces, bueno, he visitado diferentes lugares de La Coruña, he investigado más. Eso está ahora mismo en trabajo y realmente no os voy a decir más de eso, pero sí que os voy a decir como referencias que para mí son importantes y tienen que ver con la idea de monumento o gesto espontáneo ante algo que te resulta insoportable, lo centrado en el país. Tienes que hacer algo, ¿no? Por ejemplo, esto lo expliqué en El Reina, ¿os acordáis? Que esto era muy guay. Pero no hay tiempo. Así que lo voy a explicar. No lo voy a explicar porque para mí esto es fundamental, claro. Esto es fundamental. Es fundamental. Esto es es el interior de la Catedral de Cuzco. Justamente lo que son las cosas de la vida, ¿eh? El interior muy influenciado por el Escorial, un estilo herreriano. Fue la Catedral de Cuzco, una parte, porque tienes diferentes épocas, una parte es de un seguidor de Juan Herrera. Entonces, de repente vas a la Catedral de Cuzco y te encuentras, no sé si habéis estado una vez, pero te encuentras como si estuvieras en una catedral, no el Escorial, pero una catedral renacentista castellana, ¿no? Y con otro tipo de materiales, pero como con una estética muy, muy castellana, ¿no? Y entonces iba visitando la catedral, había un grupo, como una visita guiada adelante, que iba explicando todos los altares.
realmente el guía utilizaba los altares para hablar de las historias de los santos, ¿no? Pues mira, Santa Úrsula, tal. Y de repente, al llegar a esta piedra que veis aquí, a este elemento, al lado de un traspalé, pues dijo, bueno, esto es un elemento que se encontró durante las obras, pero no tiene significado, está ahí, y continuó. Y bueno, yo me quedé así un poco como intrigado con esta piedra, porque era una piedra muy toqueteada. Sobre todo que la gente la tocaba. Había también, aquí no sé, pero hojas de coca, habían como si hubieran ofrendas, ¿no? Y realmente sí, vi que 2 personas entraban y la tocaban, porque aquí estaba la puerta. Aquí estaba la puerta de acceso, entraban, tocaban la piedra y continuaban, ¿no? Y después iban a rezar. Entonces, buscando información, efectivamente es una piedra que apareció a mitad del siglo XX haciendo unas obras dentro de la catedral, ¿no? De mantenimiento. Apareció la piedra y para la población en ese momento esa piedra tenía que ver con el antiguo uso del solar, porque la catedral, como muchas otras construcciones así españolas, ¿no? Se ubicaron donde antes habían habido templos, en este caso un templo inca. Entonces había habido el templo del dios Viracocha y encima se construyó, bueno, se derrulló ese templo y se construyó la catedral. Entonces, al hacer esas tareas y ver esta piedra, la gente identificó esto tiene que ver con el dios Viracocha. Es una representación al dios Viracocha. Pero por supuesto era una, ¿cómo se dice esto? No era demostrable. O sea, la población dijo esto, entonces la comenzaron a venerar y a tocarla, y como el responsable de la catedral lo que hizo fue apartar la piedra, esconderla, porque le parecía como una especie, ¿cómo sería esto? Un culto pagano, ¿no? Pero la gente se cabreó tanto, ¿no? Hubo tantas protestas que la volvieron a colocarla, volvieron a exhibir la piedra. Pero como veis, la exhibieron de una manera como muy, muy azarosa, ¿no? Como sin información, como el guía, ¿no? Sin saber, sin explicar nada. Y eso, lo que me interesa de la piedra es que es ese estar fuera de lugar. Fuera de lugar, pero que al mismo tiempo es una piedra que te está marcando el lugar que había antes de lo que hay ahora, ¿no? O sea, lo que hace, está fuera de lugar, pero lo que te marca es lo fuera de lugar que es la construcción de la catedral, ¿no? Pero al mismo tiempo es un poco como ese fondo del pozo, ese limo del pozo, porque lo que te puede explicar ya, o sea, nadie te va a decir, es una piedra abstracta, no es figurativa, entonces ¿es una representación del dios Viracocha? Pues quizá no. O sea, es flotante, quizá no, porque quien pudiera saberlo ya pues no existe ya. O sea, no, es algo que está fuera de lugar, que tampoco tiene una explicación, no está a la contra de la catedral, está ahí como en una especie como de limbo extraño, ¿no? Bueno, claro, yo como escultor me encantaría hacer este tipo de cosas. Me encantaría hacer algo que de repente la situaras en un lugar y que pusiera un poco en duda, de nuevo hablando de lo que, como yo crecí con lo de la deconstrucción y todo eso en la universidad, para mí mi práctica tiene que ver con poner algo, o me interesa las prácticas que de alguna manera están ahí como que rompen un poco con el espacio de alguna manera, no sé. Y bueno, esos serían otros ejemplos de... Voy a resumir mucho porque quiero que habléis también. Pero bueno, esto por ejemplo sería también una escultura espontánea, un monumento espontáneo que ha estado durante mucho tiempo oculto en Pinell del Brai, que es un monumento que hicieron las brigadas internacionales en el 37-38. En el mismo momento de la batalla del Ebro, ahí muere uno de los brigadistas y hacen este monumento, que aquí sería, no sé, bueno, aquí ponen como memoria, pero es la única, realmente es el único monumento que queda del lado republicano, porque tuvieron la suerte o la desgracia de que el monumento quedó oculto, está en medio de un bosque, de un barranco, y quedó oculto con la maleza, y unos historiadores en el año 2000 que habían visto fotos y sabían por historias orales de que se había hecho ese monumento, lo encontraron. Ahora está un poco restaurado. Pero bueno, este tipo de elementos, por ejemplo, cuando murió Puig-Antich, cuando ejecutaron a Puig-Antich, los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de Barcelona tiraron un pote de pintura roja. Y todavía ahora, se ve el rastro del pote de pintura roja. ¿Veis? Está aquí. Eso es una protesta pues, que tiene 50 años, ¿no? O sea, son monumentos, pues como veis, un poco a la contra. Esto de Carabanchel, que hizo un albañil, ¿no? Cuando lo tiraron, pues, y no dejaron rastro de lo que había sucedido ahí, pues un albañil, un vecino que era albañil, lo reconstruyó, ¿no?
Bueno, no voy a hablar más. O sea, esto sería... La verdad es que ha sido un poco caótico, ¿verdad? Pero se ha entendido más o menos. Pues